La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es un grupo de personas, mayormente intelectuales de su época, que abarcaban temas desde la sociología, la política y la psicología. Un claro ejemplo de esto es cuando hablaban sobre la igualdad, sobre la libertad y sobre el totalitarismo político de su época. Esta escuela fue mayormente popular por los aportes a la teoría política, que vamos a hablar de ella a medida que pase la exposición. Ahora bien, la Escuela de Frankfurt tiene tres expositores principales de los que hablaremos a continuación. Walter Benjamin, nacido en Berlín en 1892, fue un filósofo y crítico alemán, hijo de un anticuario israelita. Estudió en el Friedrich Wilhelm Gymnasium berlinés y luego en una escuela particular de Turingia. Publicó sus primeros ensayos en la revista juvenil Der Anfang. Iniciada la Primera Guerra Mundial, se presentó como voluntario, pero no fue declarado apto para servicio. En 1917 se casó con Dora Pojan y junto a ella marchó a Suiza para seguir los cursos de la Universidad de Berna, donde se graduó en 1919 con una tesis acerca del concepto de crítica artística en el romanticismo alemán. Walter Benjamin y la mediación del lenguaje. Desde sus exilios y de la manera independiente, trabajó en la teórica crítica a partir del postulado de razón instrumental de Adorno y el análisis de la razón comunicativa de Habermas. El estudio y ejercicio del lenguaje es uno de sus aportes centrales a la teoría crítica, en cuyo fundamento los seres humanos en situaciones violentas pueden encontrar acuerdos. Benjamin señala que no hay acontecimiento o cosa ni en la naturaleza animada ni en la inanimada que participe en cierto modo del lenguaje, pues es esencial a cada persona comunicar su contenido espiritual. Según López de Ligaza, Benjamin no creyó posible que la filosofía política pudiese tomar como fundamento normativo el modelo de una interacción libre de dominación y medida por el lenguaje, pero no menos cierto es que este modelo está trazado con toda claridad en su ensayo sobre la violencia. También el segundo gran paradigma de la gran teoría crítica tiene en Benjamin un precursor inequívoco, Eve Clementi, en el Procutor Lustig, traducido al español como Para crítica de violencia. En 1921 indica que Benjamin recorre todo un periplo que no se puede eludir y que hace radicar en el fundamento subjetivo del hombre. Aunque subraya que su operatividad está en la aprobación objetiva de la ley que circula a disposición del hombre medio, es decir, al alcance del hombre común, el que protagoniza la historia. En esta misma línea, agrega que hay una esfera hasta tal punto no violenta del entendimiento humano, que es por completo inaccesible a la violencia, verdadera y propia esfera de entenderse, la lengua, que es como decir la posibilidad humanizadora de la naturaleza, el entendimiento por la palabra, el compromiso, el pacto y que es la paz sin adjetivaciones. Theodor Adorno nació en Frankfurt el 11 de septiembre de 1903 y murió el 6 de agosto de 1969. Filósofo, sociólogo y musicólogo alemán destacado, representante de la llamada teoría crítica de la sociedad y de la Escuela de Frankfurt, corriente filosófica surgida en torno al Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Adorno estaba preocupado por los aspectos artísticos y el crecimiento tecnológico de la sociedad moderna, así como por la reflexión sobre problemas del ámbito psicológico y la musicología. Es uno de los personajes más influyentes de la sociología alemana de mediados del siglo XX. Fue quien se destacó entre los miembros de la Escuela Crítica de Frankfurt por haber profundizado críticamente en el pensamiento de Marx y haber revisado los aspectos metodológicos de esta obra. Adorno realizó intercambios que estableció entre la filosofía, la sociología, la psicología y el arte. Sus estudios en filosofía y sociología están estrechamente ligados a diagnosticar las consecuencias del sistema capitalista en la sociedad contemporánea. Su reflexión acerca de lo social se apoya en el marxismo y el psicoanálisis. Para Adorno es importante dar cuenta de las consecuencias sociales del capitalismo, de los efectos de la lógica del mercado en la vida de las personas. La sociedad queda reducida solo a ser un objeto de consumo donde el sujeto permanece permanentemente controlado, sin ser capaz de reflexionar por sí mismo, y preso de las redes del consumo.
Por ejemplo, podemos mencionar los efectos que producen las campañas de publicidad en los medios de comunicación. Al presentarte, por ejemplo, un refresco como el único capaz de quitarte la sed. Max Horkheimer. Horkheimer fue un filósofo, sociólogo y psicólogo, que sin embargo se le fue reconocido mayormente por su trabajo en la teoría crítica. Ahora bien, ¿qué es la teoría crítica? La teoría crítica, estamos hablando de una excusa para Marx y los demás autores de camuflar esa libertad de expresión que no tenían en sus épocas, en la época donde el capitalismo dominaba, en las épocas donde estaba prohibido hablar del comunismo, socialismo, incluso cualquiera de otras vertientes políticas. Entonces esta era una excusa para ellos poder, digamos, criticar de cierta forma el capitalismo, pero sin verse como comunistas. Ahora bien, a medida que transcurrió toda esta teoría, se fue evolucionando a un concepto mucho mayor y más importante, de allí su reconocimiento actualmente. Vemos claramente cómo algunos autores la fueron evolucionando y diciendo de que esta ya no se trataba solamente de un camuflaje, sino de una crítica al sistema político que estaban viviendo, al totalitismo que estaban viviendo, porque no tenían libertad de expresión, los derechos no eran los mismos para todos, era una tiranía, mejor dicho. Entonces, esta teoría crítica lo que quiere es que toda esta, digamos, tiranía, valga la redundancia, sea criticada desde un ángulo no como comunista, sino como humano, social, más que todo. Entonces se le ve a esta teoría criticando el capitalismo, criticando el totalitarismo, criticando todas estas ramas inhumanas que para nosotros son ahorita inhumanas, pero de que en sus tiempos tenían un contexto social muy diferente y se veían obligados a tener que camuflarse, porque cualquier pensamiento diferente era castigado. Entonces, esta crítica salía para defender derechos humanos que nosotros tenemos actualmente, bueno, que se supone que tenemos. Entonces, esta teoría crítica lo que busca es luchar, de cierta forma, por el contexto social que tenemos ahora, o por el desarrollo o la solución que tenemos ahora. Es decir, un contexto en el que tengamos derechos, en el que tengamos igualdad, en el que tengamos libertad de expresión. Y es allí entonces donde entra la comunicación, porque hay que tener en cuenta que el contexto en el que vivían, estábamos hablando incluso de la aguja hipodérmica, de todas estas escuelas teóricas en las que se dominaba por completo a las masas, de ser el hombre unidimensional, de dejarse amasajear, por decirlo así, por los que tienen el poder comunicativo. Entonces esta teoría también critica mucho eso, esa falta de libertad de expresión o esa falta de libertad en sí misma, porque lo que hacía era tenerlos como borregos, ser un hombre unidimensional, adiestrarlos a su mejor parentesco, es decir, a hacer lo que ellos querían que hicieran.